Esto es la octava y como lo anunciamos, hoy tengo a María Salguero. María, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Autora pues, de una plataforma viva, muy impresionante. Es el mapa del feminicidio en el país. Sí. ¿Hace cuánto lleva esa plataforma andando? Desde 2016. O sea, llevamos 3 años teniendo como fuentes de información que las denuncias, las carpetas de investigación. La nota roja. O sea, la nota roja es tu fuente principal. Sí. ¿Cómo trabajas? A ver, ¿cómo vas llevando este mapa? Ayúdame un poco a contarme de la cocina. Bueno, antes un poquito les voy a contar que, porque todo el mundo dice, no, es que luego la nota roja es muy amarillista, muy... Le digo, no, la nota roja es un periodismo crudo y duro, pero tiene una minería de datos impresionante, porque da detalles de quién fue el agresor, cómo la asesinó y los lugares donde arrojan los cuerpos, ¿no? Y luego todavía van más allá, identifican a la víctima, dan detalles de omisiones de las autoridades y de las investigaciones. Dicen que el verdadero reportero empezó en la nota policíaca o no fue reportero. Pues yo creo que sí, porque van al lugar de los hechos. Pero luego también hay exageración. ¿Cómo haces para limpiar esa información y corroborar que no te están vendiendo gato por liebre? Perdón pues que lo mencione también así. lo actualizo con las vinculaciones a proceso de las procuradurías y fiscalías. Ellos emiten los comunicados y la prensa los retoma. Entonces cruzas prensa con los comunicados de las fiscalías. Ajá. Has llegado a la cifra de 10 homicidios de mujeres diarios en este país. Yo tengo más de 8,000 en el mapa, pero la cifra de 10 lo saqué ya de forma oficial. Para sacarlo uso las cifras del secretariado, pero también las de INEGI. Ahí es donde están las 10. Ajá, ahí es de donde salen las 10 mujeres. Ahora, este mapa lo puedo yo revisar hoy, si quisiera, ¿sí? en línea. Ajá. Por quien quiera ir revisando este mapa, mientras tú y yo estamos hablando, ¿qué direcciones? Feminicidios.mx. Ahí puedo ver por región cómo está, por municipio, ¿no? Por tipo de feminicidio, sí. Que hay que decir que hay distintas formas, obviamente, del homicidio doloso. Ahí pues lo tengo clasificado por feminicidio y asesinatos violentos. También en el mapa viene la tipificación. Ahora, ayúdame un poco como a dar datos. Empezamos por la geografía. Todo el mundo habla del Estado de México. Es la zona más, y habla de Catepec en particular, la zona más peligrosa para las mujeres. ¿Qué sabemos de Catepec? ¿Qué sabemos del Estado de México? ¿Y cómo lo comparas con el resto de la República? Pues de hecho es el lugar donde tengo más mujeres asesinadas por número. Y también pues es el segundo municipio más poblado del país. Y de hecho fue un municipio sin planeación. No hay lugares para recreación, no hay escuela, bueno, no hay universidades cerca de Catepec más que privadas. No hay fuentes, fue un lugar sin fuentes de trabajo cercanas, más que escasas. Pues Catepec es una ciudad dormitorio. La mayoría de la gente de Catepec viene a trabajar a la Ciudad de México y se hacen 2 horas de venida y 2 horas de ida. ¿Por qué dirías que es el municipio más canijo, si voy a utilizar la palabra, más envilecido, más homicida de mujeres? Pues tiene que ver un poco también con crimen organizado. La familia michoacana vio atractivo el Estado de México y de hecho, no sé si ha leído el libro de Lidiet Carrión, La fosa de agua. Habla de cómo estos chicos que fueron cooptados por los grupos delictivos que eran narcomenudistas, enamoraban a las chicas, las desaparecían, las usaban y las desaparecían. ¿No? Pero el perfil del agresor era esto y que tenían vinculación con los agentes del Estado, policías municipales y policías estatales, ¿no? O sea, el crimen organizado es la fuente principal. No, pero es la que, sí, pero sí ha contribuido a. ¿Y qué pasa con la autoridad? Porque, a ver, te entiendo de un lado quién es el perpetrador, pero pues la impunidad se debe también a que ahí hay ministerios públicos, hay policía, hay gobierno que está absolutamente ausente. ¿Qué sabemos? Pues en el Estado de México lo vimos con el monstruo de Catepec. Pues él desde 2012 lo hubieran atrapado porque él dejó pistas. Ponía cartelones en la central de abastos de Catepec pidiendo
solicitando muchachas para trabajar en tiendas de regalos supuestamente, y una para cuidar a una persona enferma. Entonces cita a una de estas chicas en una tienda popular de abarrotes por allá. Los policías fueron a pedir los videos de esa tienda, pero no se los dieron, pero también les dio la flojera de regresar por la orden de un juez a rescatar esos videos, ¿no? Y las últimas 3 víctimas, la misma familia lo dijo, que ellos tenían la geolocalización, tenían la ubicación, iban con la policía de investigación y con la Ministerio Público y eran ignoradas. El gobierno estatal está muy lejos de Catepec. Toluca son años luz de lo que ocurre en la zona conurbana. Ajá. Desgraciadamente sí, y estas deficiencias institucionales que no las han subsanado, y eso que ya tienen alerta de género desde hace un buen tiempo. Ahora nosotros vivimos, cuando digo nosotros los periodistas, atrapados por el ciclo noticioso. A mí me tocó seguir de cerca pues las desapariciones y los feminicidios en Ciudad Juárez. Un escándalo que a la fecha no ha encontrado una respuesta satisfactoria. Se han inventado tantas respuestas que uno no sabe qué pasó en Juárez. Pero la noticia de Catepec hizo que ya ni siquiera quisiéramos averiguar qué pasó en Juárez. Yo te pregunto, ¿se acabó el feminicidio allá? ¿Cuál es la circunstancia? No, en Juárez todavía sigue. De hecho, si entran a mi Twitter, está en smsalguerb, van a ver que tengo un mapa precisamente de Catepec, otro de Ciudad Juárez. Tenemos los lugares donde hay violencia familiar, también hay mujeres asesinadas por crimen organizado, hay violencia comunitaria, y también son lugares donde van a arrojar cuerpos de mujeres. Es coincidencia, violencia intrafamiliar y crimen organizado. Ajá, de hecho, hay unas gráficas que no he publicado, pero lo hice para Guanajuato, porque en Guanajuato me decía Marco Antonio, uno que trabaja con Denise Merker, uno de los reporteros, me decía, ¿cómo me demuestras que el huachicoleo está asesinando a las mujeres? Le digo, pues es que si se te hace fácil verlo en hombres, ¿por qué no lo puedes ver en mujeres? Entonces lo que hice fue un cruce de los narcomensajes con las cifras de violencia. Y cada vez que había un mensaje entre estos grupos delictivos, iba incrementando la violencia. Y también hice algo así para Ciudad Juárez. O sea, si sigues las redes sociales del crimen organizado, tú puedes detectar situaciones de criminalidad y de riesgo. Ajá, y cómo con el contexto de crimen organizado incrementa. A ver, aquí está, a ver si aquí está. Sí, de hecho, acá está la gráfica que hice. Va a ser difícil mirar esto, pero lo pasamos en la octava y luego lo podemos subir a la plataforma de YouTube, las gráficas que me estás entregando. Ahí en estas gráficas... Esta es de Guanajuato, del año pasado. Vas a encontrarte las amenazas en redes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y del Cártel Santa Rosa de Lima. Y cómo sube eso el índice de feminicidios. Ajá. O sea, la variable 1 es qué tan activos están con sus mensajes. Y la variable 2 es qué tanto eso golpea la vida de las mujeres. Sí. Vas a encontrar una buena correlación entre estas dos. Ajá. Y, por ejemplo, y también hice otras gráficas, por ejemplo, de... Esas sí están en mis redes, por si las quiere ver. Este es de Guanajuato. Sí. Y es de Sonora. O sea, como estamos en radio, te insisto, creo que es difícil que la gente las vea, pero déjame ponerlas en la octava para que quien quiera revisarlas. Pero a ver, dame el argumento. ¿Qué es lo que observamos en esta gráfica? Por ejemplo, este es de Sonora. Todo lo morado es... Hice unas gráficas de proporción de qué es lo que reporta la prensa en mujeres asesinadas. Y si nos fijamos, lo morado es lo que es mayor proporción, es crimen organizado. Después tenemos violencia familiar en segundo orden. Y violencia comunitaria. Ok, esas son las 3 variables más fuertes para Sonora. explicar feminicidio en Sonora. Y luego y hay otro tipo de violencias. Pero para Guanajuato casi todo el espacio lo ocupa crimen organizado. Ahora, regresa a Juárez. Hoy Juárez, ¿cómo está? ¿Es violencia intrafamiliar? ¿Es violencia comunitaria? ¿Es crimen organizado? ¿Qué sabemos de Juárez hoy? Casi la mitad lo ocupa crimen organizado, pero la otra mitad violencia familiar, violencia comunitaria y cuerpos que son arrojados en el espacio público. Yo lo puse razones de género en el espacio abierto. ¿Por qué? Porque son cuerpos que aparecen embalados de alguna forma y son arrojados. ¿Pero quién los arrojó? ¿La pareja? ¿Un amigo? ¿Un novio? Entonces entra la duda, pues fue alguien cercano a ellas
evidentemente, pero la duda es quién. Pero a ver, yo ahí me confundo un poco. Si me regreso a principios del siglo y hablamos de Ciudad Juárez, había una obsesión por parte de la autoridad por encontrar un asesino serial. Porque tanta muerte de mujer solo se podía explicar si había un loco. ¿Te acuerdas aquel que llamaban el egipcio, Sharif? Sí. Que podía matarlas a todas. Y luego, bueno, como uno no alcanza, entonces se inventó una banda de microbuseros. Sí. Y luego siguió avanzando, el número seguía creciendo, y entonces empezaron a decir que no, que en efecto era quizá la línea o alguno de las organizaciones criminales. Hoy, ¿qué sabemos de cómo pudo haberse producido un número tan alto de feminicidios en Ciudad Juárez? Y luego con rasgos de violencia demenciales, como los senos cercenados, los cuerpos mordidos, las orejas arrancadas. Pues la impunidad y que no hubo una verdadera investigación. ¿Nunca hubo? No. ¿Crees que a la fecha no sepamos realmente qué pasó ahí? No, porque de hecho estuve con una abogada feminista y me decía, pues lo único que tenían de la investigación era una bolsa con restos. O sea, no investigaban. O sea, teniendo el cuerpo, no investigaban sobre el cuerpo. La idea que pudiera haber sido también actitudes religiosas, satánicas. Pues es que pudo haber sido un conjunto de varias cosas, como lo vimos en Ecatepec. En el Estado de México ya tenemos varios feminicidas seriales. Tenemos al de Toluca, que ahorita que lo aprendieron, que ya fue vinculado a proceso. Tenemos el monstruo de Ecatepec, luego los feminicidios seriales de estas niñas que narra Lidiet Carrión en la fosa de agua. O sea, la impunidad hace que este tipo de... que surjan varios asesinos, ¿no? Ahora, tú me dirías, la única constante que habría entre Ecatepec y Ciudad Juárez es crimen organizado. Ajá. Que se junta con violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa en Tamaulipas, donde tienes crimen organizado de manera muy importante? ¿Qué pasa en Michoacán, donde eso está presente? ¿Qué pasa en Guerrero? A ver, háblame de estas otras regiones. Pues también tenemos igual la violencia familiar. De hecho, en Tamaulipas tengo menos mujeres, bueno, sí tengo mujeres por crimen organizado, pero menos. Tengo muchas chicas, desaparecieron 4 chicas a fines del mes de noviembre. Encontraron a una y la encontraron desnuda y posiblemente fue abusada sexualmente. ¿No? Entonces también tenemos los feminicidios por razones de género muy fuertes allá. Pero ahí se mantiene la constante, crimen organizado igual a feminicidios. Sí, pero... ¿O el comportamiento es distinto? Es un poquito distinto, es más por razones de género, pero posiblemente estas bandas sean los que cometen estos asesinatos. ¿Cómo está Guerrero? Guerrero varía. Guerrero varía porque también las mujeres son asesinadas por temas de cobro de derecho de piso. A ver, ¿me explicas eso? Asesinan a mucha comerciante. Han asesinado a mujeres al no tener 200 pesos para pagar la cuota. De un mercado, de un tianguis, sí. Han asesinado a vendedoras de verduras, de gorditas, de jugos, de tacos, de negocios pequeños. Y esa es la constante, al no poder pagar el derecho de piso. Por tan poco dinero. Sí. El cultivo de droga, de amapola en Guerrero, ¿no? ¿También es fuente de violencia, aparte del cobro de derecho de piso en Guerrero? Sí, de hecho, bueno, tengo mujeres asesinadas allá en Chilpancingo, pero no sabemos su actividad, pero son ejecutadas con sus parejas o con sus familias. Con sus familias. O sea, son ejecuciones de una familia entera. Sí. No las vas a encontrar solas, no vas a ver abuso sexual. No vas a ver esta depredación de la que hablabas, es otra característica. Aquí entran los llamados feminicidios por pertenencia al contrario. Es un patrón que Naciones Unidas trae identificado desde la guerrilla en Colombia, en Centroamérica, y que se da en situaciones de conflicto armado. De hecho, en varios de estos estados, bueno, casi en todo el país tenemos este patrón, menos el único lugar donde no lo he visto es Yucatán. Las mujeres son asesinadas por su sentido de pertenencia. Por pertenecer. O sea, como eres de la familia tal, como estás, tu padre se dedica a esto, como tu hermano, tu pareja, voy tras de ti. Sí. Trata de personas. O sea, hay una esclavitud sexual que está ligada al crimen organizado. Claro. Muchas de las casas dedicadas a la trata de personas son propiedad de líderes del crimen organizado. ¿Cómo ligas estos dos fenómenos? No he podido
vincular trata con feminicidio porque, pues como hago sola el mapa, pero pues sabemos que son estructuras criminales las que tienen la capacidad de secuestrar a una niña, raptarla y sacarla del país. O llevársela a prostíbulos o meterla en casas de seguridad. Sí. Y ahí no hay una vinculación directa. O sea, cuando tú estás haciendo análisis de las notas, no es alguien que hubiese estado trabajando en una casa de seguridad, en una casa de prostitución. No has podido detectar eso. No. Porque hay casos donde desgraciadamente no se puede obtener más contexto. Hay otros que sí, pero son los casos de violencia familiar. Porque la prensa va, los reporteros van y entrevistan a la familia y ahondan mucho más. Okay. Ahora, déjame paso a Michoacán, ¿no? Michoacán también traes todo el tema de las cocinas clandestinas, la producción de drogas. Las mujeres también se les somete a este negocio. Colima también. A ver, cuéntame de esta zona del Pacífico. ¿Qué está pasando? Pues tenemos, ahorita que me preguntabas cuál es el lugar con más asesinatos, pues Estado de México por número, pero Colima es por incidencia. Hay 23 mujeres por cada 100,000 habitantes para los 10 primeros meses del año. La Organización Mundial de la Salud ya habla que más de 10 y es una epidemia de violencia. Colima está al doble. Colima está al doble, pero pues ahí lo que tiene Colima es Manzanillo, el puerto, pues es la entrada a todos los precursores químicos, toda la cocaína de Colombia y mercancías ilícitas, pero más que nada pues el fentanilo, ¿no? Que lo compras por $50,000, un kilo en China. El fentanilo. Ajá. $50,000 en China, y colocado en Estados Unidos ya adquiere un valor de $1,5 millones, un kilo. O sea, el que sea zona de trasiego de estos precursores químicos es también explicativo. Sí, de hecho Zacatecas acaba de emitir alerta de fentanilo, alerta por presencia de fentanilo en el estado. Y Fresnillo es uno de los municipios más violentos y también hay muchas mujeres asesinadas en contextos de crimen organizado. Veracruz, que ha sido muy violento en distintos momentos, restos, desapariciones. ¿Qué nos dice Veracruz? También Veracruz, pues lo vimos en el caso de las bailarinas del bar que quemaron. Y hay un factor de vulnerabilidad porque en estas mujeres que entran a los bares, porque luego a veces suelen ser criminalizadas y revictimizadas, que trabajaban ahí, para qué trabajaban ahí, pero si vemos las historias de estas mujeres, pues la mayoría madres jóvenes, presumiblemente embarazo adolescente. Entonces cuando tienen un embarazo adolescente, pues dejan de estudiar, ya no pueden capacitarse para un empleo mejor calificado y pues encuentran trabajo donde pueden y para mantener a su familia. De hecho, una de ellas dejó a 5 hijos en orfandad. Y es la constante de las mujeres que trabajan en los bares de Veracruz. ¿Qué otros síntomas observas en la violencia veracruzana? Muchas mujeres, si sus familiares son dueños de algún negocio, son secuestradas. De hecho, Veracruz tiene las cifras más altas de secuestro. Pero la familia, al no poder pagar el rescate, termina siendo asesinada. Déjame irme a corte. Y de regreso, te voy a agradecer que me cuentes cómo trata la prensa el feminicidio, ¿no? ¿Qué adjetivos pone? ¿No? ¿Cómo describe? ¿A quién criminaliza? ¿A quién esculpa? ¿A quién felicita? ¿A quién castiga? Porque hay algo en esas notas policíacas, que tú llamabas de nota roja o nota amarilla, como se decía antes, que nos explica los mapas mentales con los que estamos mirando el feminicidio, y que incluso nos permiten discutir si el feminicidio es un término penal, un tipo penal adecuado. Vamos a corte, estamos en la octava, no se vaya, el mapa. Muy buena suerte, les deseo de todo corazón. Soy Lavinia Moreno de su programa Presagios. Aquí, ustedes viendo La Octava. Él es poeta y es director
de culturas populares actualmente. Me da mucho gusto recibir a Mardonio Carballo. Mardonio, Julio, bienvenido. ¿cómo estás? Qué gusto, felicitaciones. Gracias. Tenemos nosotros un trabajo que se llama Trabajar con los Invisibles, que intenta en algún sentido resarcir lo que el racismo ha permeado en nuestra sociedad, y lo hacemos a través de cultura, ¿no? Y lo hemos comprobado cada vez más, de que hay mucha gente importante en este país que ha logrado cosas maravillosas, pero que aún con todos esos logros teme decir: yo hablo una lengua. Julio Astillero, de lunes a viernes, a partir de las 13 horas. La Octava. Acompáñenos todas las mañanas para el resumen, análisis y contexto de lo que dice el presidente López Obrador. Además, vamos a escuchar lo que la gente piensa y lo que la gente cuenta en El Pueblo Manda. En el 8.1 de tu televisión abierta y también en YouTube, octava.com, a partir de que se acabe la mañanera. Una cosa es no querer decirles nada y otra cosa es decirles de todo. Una cosa es dejarla salir y otra cosa es ahogar las penas en un vaso. Una cosa es disfrutar conectado y otra cosa es vivir esclavizado. ¿Y tú qué eliges? La decisión es tuya. Escuchemos primero. Juntos por la paz. Cada noche tenemos un encuentro con muchos aspectos de los artistas, con emociones, con alegrías, con sentimientos. ¿Cómo es la vida íntima de Claudio? ¿Es soltero, casado, viudo, divorciado? Soltero, con novia hace mucho tiempo. ¿Crees en el matrimonio? Sí creo, a pesar de que vengo... ¿Te vas a casar? Posiblemente sí, lo más seguro. Es un espacio íntimo en el cual podemos disfrutar a los artistas tal y como son. Toda una puesta en escena en un ambiente íntimo solo para ustedes en las noches de Bohemia. Cuando te amo. Paco Ortiz Pinchetti. Para el reportero común, para el periodista, para el editor, para el articulista, pues está de la situación creo que muy difícil, de cierta forma de censura, dadas las circunstancias que obligan a los medios a tomar cierto comportamiento. Su única salida, desde su punto de vista, es alinearse a un gobierno nuevo. Del mejor análisis de los temas públicos, los periodistas. Lunes a viernes, a las 18 horas. La Octava. Gerardo Fernández Noroña. La gente de la derecha dice, dictador, hizo fraude. No, no es así. Él llevaba 13 años en el gobierno, siempre respaldado por su pueblo. Evo ya no está en la presidencia y desde ayer están matando a bolivianos, bolivianas, reprimiendo al pueblo. Es una rabia racista, clasista, feroz, infame, que debería erradicarse en pleno siglo XXI y que lamentablemente no es así. No toleran que un hijo del pueblo haya llegado a la presidencia. Yo digo, lo grave no es que haya un golpe de Estado, lo grave es que haya gente que lo celebre. Sin pelos en la lengua, éntrale sin miedo. De lunes a viernes, en punto de las 20 horas. La Octava. Estoy con María Salguero, ella es autora de este mapa del feminicidio. Deslizaste muy rápido la información. Este es un trabajo que es tú sola. Sí. Este es tu aporte a la sociedad. Ajá. Nadie te lo paga. No. ¿Y por qué sigues haciendo una cosa tan dolorosa, tan difícil y de a gratis? Pues yo primero lo hice pensando en mis amigas periodistas de a pie, chicas poderosas, en hacer algo que les sirviera para sus notas de prensa. Uh-huh. Pero de repente, pues siempre me decían, pues siempre empezaba a encontrar cosas diferentes y me decían, ¿pero qué ves? Y sí había querido dejarlo ya, pero de repente salgo en Forbes, me sacan en la lista y decía, ups, pues creo que no voy a poder dejar el mapa tan fácil. O sea, Forbes te estimuló para seguir haciéndolo. Sí. Porque sí es desgastante. Pero María, ¿tú crees que le sirve a la policía un trabajo como el que tú haces? ¿Crees que le sirve a la política anticrimen en el país, a la política penal, revisar estos datos pues que tú lo ofreces? usan en Guardia Nacional.
O sea, es insumo para Guardia Nacional. ¿Y no te han hablado para invitarte a trabajar a Guardia Nacional? Pues me hablaron para Segov, pero por cuestiones de burocracia ya no me pudieron contratar. ¿Te gustaría trabajar para la Guardia Nacional? Me ofrecieron trabajo en otro lugar, Ok. que les voy a mandar mi currículum, y es para hacer justamente estos análisis. A ver, te hablaba de tu fuente primaria, que comentabas son los artículos de prensa. Sí. Y la verdad es que los artículos de prensa siempre son como un síntoma. Digo que si fuera el sarampión se identifica por las ronchas que deja. Y lo que hacemos nosotros los periodistas, el lenguaje que usamos, la fotografía, la descripción, nos habla de cómo la sociedad observa el fenómeno. Y ahí te pregunto si has hecho ahí un poco de análisis de texto, análisis de imagen, para saber cómo la prensa está cubriendo el feminicidio. Mira, yo por ejemplo, si a mí me dicen una mujer era adicta, digo, yo no lo veo como revictimizar a la víctima. Más bien, lo que debemos hacer es tratar de cambiar nosotros la visión. Cuando me dicen una chica tenía adicciones, pero resulta que ya había 2 chicas o 3 más en ese municipio que tenían adicciones y fueron víctimas de feminicidio, yo lo empiezo a ver como que a lo mejor hay un problema de salud pública en el municipio. Entonces ya no lo veo tan... Trasciendes el síntoma. Ajá. O sea, yo ya lo veo como otro indicador que me está diciendo de otra situación. Pero a ver, yo recuerdo al procurador Chávez, que fue al que le tocó principios de los 2000, pues justamente investigar el feminicidio en Juárez, que fue de los primeros que dijo esta frase de, bueno, pues es que salen en la noche y van solas y llevan la falda corta, pues ni modo, eso es lo que les pasa. Que era impresionante, pero se pasó. Lo nombraron el procurador general de la República después de decir esa barbaridad. A ver, esto la prensa lo sigue haciendo. Pues más bien, como que se han ido minimizando, pero si dicen que tenía adicciones, que era narcomenudista. Mujer de la vida alegre, pareja de la Barbie. Ya no dicen así. Ya no. No, ya si se dedicaba a la prostitución o si era narcomenudista, pues yo veo situaciones de vulnerabilidad ahí. O sea... ¿Tú, pero la prensa? Pues no, pero pues a fin de cuentas es un periodismo muy crudo, descriptivo y pues son datos que sirven y que la autoridad los debería tener en cuenta para la política pública. ¿Y no crees que la prensa tendría que ser como más inteligente en la manera de hacer sus descripciones? Que hay algo de sensacionalismo que también nubla la realidad, María. Pues ya lo he visto menos. Sí he visto que es muy descriptiva. De repente unos sí dicen crimen pasional. Digo, no, esto no fue crimen pasional, es un feminicidio, pero... Y hay que tratarlo como tal. De repente sí, hubo un encabezado que nunca se me va a olvidar, de la polaca de Juárez. A unos restos de una mujer le pusieron souvenirs en el desierto, ¿no? O sea, no se pasen. Souvenirs en el desierto, para hablar de que era polaca. La polaca es un medio de nota roja de Juárez. No, pero hay otros medios que sí dicen, no, pues la prostitución, que era bailarina o que trabajaba en un bar, pero si eran chicas jóvenes y con hijos, pues ya veo varias situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Más bien yo trato de cambiar esa visión, ¿no? Yo trato de ver cosas diferentes y que a los hacedores de política pública les sirve esos datos. Ahora, pues ya nos están llegando mensajes sobre esto, siempre que trato el tema nos llegan. ¿Por qué feminicidio si no se puede hablar de homicidio? Hay más hombres asesinados que mujeres. ¿Por qué insisten con esa necedad? A ver, tú que te dedicas justamente a hacer mapa no de los homicidios, por lo tanto no tratas homicidios de varones, sino de feminicidio, ¿por qué defenderías ese tipo penal? ¿Qué nos dice el uso de ese tipo penal? Pues es que son 7 causales, ¿no? Pues una de ellas pues también es que exista antes una relación sentimental, afectiva, de confianza, que existan amenazas, la privación de la libertad, sea cual sea el tiempo, la incomunicación, por ejemplo, más bien, las mutilaciones, las lesiones infamantes degradantes, las huellas de violencia sexual, la exhibición en los lugares públicos, y también que existe una situación, ¿no?, de subordinación en algunos de los casos, ¿no? O sea, todas esas son características que no estarían presentes en un asesinato de un hombre. Ajá. Sí. O no forzosamente. No forzosamente. Dame edades. A ver, en tu lectura hablábamos ya de geografía. Ahora quiero hablar de las otras variables sociodemográficas. Empecemos con edades. ¿Cuál es la edad más peligrosa para ser mujer en México? 18-25.
Yo en el mapa lo tengo 18-30, pero pues ya de leer tantos casos voy viendo que la edad se ha estado reduciendo de 18-25. ¿Por qué? Híjole, eso sí no sabría decirlo. ¿Por qué la edad se ha reducido? No sé, pero cada día son asesinadas más adolescentes también y mujeres más jóvenes. Y más en estos contextos de crimen organizado. Ahora, hay también feminicidio de niñas y de adolescentes. No es el segmento más golpeado, pero ha crecido ese número también. Ajá. Sí, de hecho en este año ha habido un crecimiento. Tengo casi como 300 niñas de 0 a 6 años asesinadas. ¿Con rastros de violencia sexual, de exhibición o de estas características que das hace un momento? Muchas de ellas son asesinadas por sus padres al momento de no poder controlar el llanto. Son padres muy jóvenes. Eso sí lo he notado. Un golpe... ¿Pero hay feminicidio o no? Supuestamente por por la relación de confianza entre el padre y la hija. Pero tenemos los casos donde es el padrastro. Y algunos donde son los padres hay huellas de violencia, de abuso sexual y de violencia sexual hacia las niñas. Ahora, ayúdame con elementos que tengan que ver con ingreso y con nivel educativo. ¿Influye el ingreso de la familia donde está la víctima? ¿Influye el nivel educativo de la víctima o de sus padres o de su entorno? El nivel educativo sí, porque, por ejemplo, la mayoría de los agresores, pues, tienen secundaria. Y de las víctimas también. Bueno, y esos son datos que salieron del Banavín. Ahora, ese es el promedio en México. Entonces, no podríamos decir que esa es una variable. No. Pero tú dirías que es más difícil que una chica con universidad o un padre con universidad cause daño sobre su hija o la hija viva daño por parte del padre. Es más difícil, pero pues ahí tenemos el caso de Abril, ¿no? Que fue asesinada por su pareja y era bien que mal una familia con recursos. Bastantes recursos. ¿No? Afectivos de parte del individuo, ¿no? Pero bastantes recursos. Ajá, y también hubo otro caso en Monterrey, que fue asesinada una chica por una cuestión de un seguro de vida, de 3 millones de pesos. Ahora, la pobreza en sí misma no es variable. No. O sea, si te metes a las comunidades indígenas, donde pues, los ingresos son realmente muy bajos, ahí no vas a encontrar la misma incidencia de estas otras zonas donde hablábamos. No, pero hay violencia, porque lo sabemos por las otras estadísticas, por ejemplo, en Guerrero, en la región de la montaña, pero no han terminado siendo víctimas de feminicidio. O sea, comunidades indígenas pobres no son contextos de feminicidio. No. Son más bien zonas urbanas. Ajá. Frente a lo rural, lo urbano es más peligroso. También creemos que es una situación de que no se puede, la prensa, que es por donde yo obtengo el contexto, no alcanza a llegar hasta allá. O sea, que puede no haber nota periodística de lo que sucedió en la montaña de Guerrero, sí lo hay en Ecatepec. Sí. O sea, puede ser que la incidencia sea mucho mayor que lo que tú estás cubriendo. Ajá, porque también hay que tener en cuenta que es prensa. Ahora, si me meto a las ciudades, dime qué zonas son más peligrosas, dime qué lugares son más peligrosos, qué recorridos que hacen las mujeres son más peligrosos, para poder hacerme una idea de dónde están las zonas de riesgo. Pues se han encontrado, ¿no? En varios estados, en varios municipios importantes conurbados, las colonias de la periferia. Por ejemplo, en Ecatepec tengo Ciudad Cuauhtémoc y Jardines de Morelos, por ejemplo. ¿Qué características tienen esas colonias que no tendrían otras? ¿O por qué ahí y no en otras? No hay policía, no hay luminarias, no hay calles, no hay agua, no hay familia, son solares. O sea, ¿cuál sería la Está muy habitado y todo, pero pues se ve que casi no conviven los vecinos con otros. Pues la rotura del tejido, el tejido social que está roto, ¿no? Y por ejemplo, el caso de Juárez, lo que influye mucho es el territorio. Tienen un abandono de viviendas muy grave, de Infonavit, que hicieron unas casitas como de 30 metros cuadrados para que las familias vivieran ahí. Pues, la gente las empezó a abandonar, pero se volvieron cuna de pandillas. Las pandillas fueron las que empezaron a apropiarse de estas casas, y justo ahí es a donde van a arrojar cuerpos, muchos cuerpos.
Ahora, ¿ocurren los feminicidios ahí o ahí se utilizan para esconder los Para restos? esconder y también ocurren algunos. Ujú. Van y arrojan los cuerpos ahí, pero también ocurren, ¿no? Ahora, María, tú has aprendido mucho y yo supongo que estos datos te sirven para cuidarte. Te pido un poco que te dirijas a la audiencia femenina de la octava, de 88.1, entre 20 y 30 años, en zonas urbanas populares. ¿Qué les dirías? ¿Cómo cuidarse? Pues yo creo que ya en cualquier zona puede uno correr peligro, desaparecer. Tengo casos de mujeres asesinadas atrás del Zócalo, que es la zona céntrica, la zona que está cerca de donde está el presidente López Obrador. En esa zona cercana, por el mercado de la Belarda, ¿Se les dirías en ninguna parte están seguras? Ajá. ¿O qué más les dirías? Pues es que ninguna o sea, parte ¿vive con paranoia? Pues no podemos vivir con paranoia, pero sí tratar de tomar medidas de seguridad, ¿no? Hace poco la hija de una amiga tomó un Uber y la quisieron secuestrar el del Uber. Yo que dirías, no salgan de noche, no salgan solas, no salgan o salgan en grupo. ¿Qué les recomendarías? Pues es que más bien yo lo que hago es que en lo personal yo le reporto a una amiga seguido por dónde ando. Le voy mandando mi ubicación, pero más bien nosotros somos los que nos tenemos que cuidar al ver que la autoridad no nos puede cuidar, pero también no les puedo decir no se quedan en su casa encerradas. Porque también todos tenemos derecho a divertirnos, a salir con nuestros amigos, con nuestras amigas, a pasear. ¿Crees que este movimiento del feminismo de cuarta ola, ahora lo de las tesis, en fin, está generando una conciencia, una actitud distinta? ¿Está haciendo que las mujeres estén más conscientes? ¿Los hombres estamos más conscientes de esa violencia? Sí, yo creo que sí. Sí, aunque también tenemos muchos que nos critican, que dicen, no, es que no estamos de acuerdo, por ejemplo, que rompan vidrios, pero yo les digo, pues es que hay víctimas que han llevado todos los canales adecuados y no son escuchadas. Una víctima en Nuevo León que hizo 15 denuncias hacia su pareja y terminó siendo víctima de feminicidio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Claro, que si no nos hacen caso, pues ya se recurre a eso, pero pues tratamos de que no. Hay otras como tú que se dedican a recopilar datos y sistematizarlos y presentarlos a manera de explicación. María, te agradezco muchísimo, María Salguero, por este mapa que hoy nos ofreces. Si pudieras de nuevo recordarnos dónde podemos observar tu trabajo. En feminicidios.mx, ahí está el mapa principal, es un mapa estadístico. Y ese es el que les recomiendo que usen. Y también en mi Twitter, msalguerb, ahí puse varias gráficas que son las que estuve hablando ahorita. Es material gratuito. Sí. Y tú lo haces, como se dice, pro bono, gratis también. Ajá. A nadie le cobras. No a nadie. Y si alguien te quiere apoyar, dándote información, te puede mejor les digo, te doy una conferencia y así me apoyas y me pagas la conferencia. Muy bien, María, pues muchísimas gracias por la conferencia que nos diste. Es un orgullo tenerte aquí. Esto es La Octava, hablamos de este mapa nacional del feminicidio, esta obra de una sola autora, de María Salguero. Vale la pena que usted bucee en esos datos. Creo que hay muchas explicaciones sobre lo que está pasando en el país que se pueden obtener justamente de esta sistematización.